Vamos aquí donde nos quedamos, las fases de la mitosis, si se fijan, fíjense en el orden, que es pro, meta y luego anatelo. Pro, meta, anatelo. Miren cómo aquí abajo en la meiosis van a ser las mismas. Nada más que aquí es profase uno, metafase uno, anafase y telofase igual, es uno, y luego tienen la segunda parte, que es cuando ya se dividen estas células que ya se quedaron, se van a volver a dividir y ya van a tener como que muy diluido, no diluido, sino que van a tener muy dividido, muy separado y muy diferente el código genético. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita, pero es primero así rápido. Las fases de la mitosis, esto también en el examen se les pueden preguntar de varias formas. Les pueden pedir que las ordenen o sea, por cuál pasa primero y cuál pasa después. Les pueden preguntar en qué fase pasa cada cosa. Ahorita lo vimos con la imagen a color, si la tienen ahí se va a ver un poquito mejor, pero es igual. Entonces tenemos que la mitosis se divide en cuatro fases. Primero la profase. ¿Por qué? Acuérdense de pro como el prólogo, profase. Es la primerita de todas. Dice, la cromatina se enrolla para formar varios cromosomas visibles. La envoltura, esos términos, ustedes nada más váyanlos ahí viendo en la imagen, tanto la que les mandé como esta que están viendo aquí. La envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen haciendo visibles los cromosomas. Estos cromosomas originalmente estaban adentro del núcleo. El núcleo que está dentro, bueno, la cromatina es donde están estos cromosomas, ¿no? Entonces, la cromatina crea los cromosomas visibles porque originalmente no los podemos ver, están dentro de la célula, pero cuando una célula se va a separar, se hacen visibles. Sí se puede, esto a diferencia del átomo, que el átomo ya les dije, no hay nadie que haya visto un átomo y dudo que al menos a pronto haya alguien. Este, la célula diferencia con un microscopio potente sí la podemos ver. Y esto que estamos viendo aquí sí se puede ver en un microscopio potente. Entonces, podemos ver estos cromosomas, por eso sabemos que tienen esta forma. Y el nucleolo y el núcleo desaparecen. Entonces, al no estar, este material genético ya lo podemos ver. Y estos están formados por dos cromátides hermanas unidas a un centrómero, que era como la X, ¿se acuerdan? Las cromátides son como cada par de patitas. Y el centrómero es como el centro que forma como si fuera una X. Entonces dice, en células animales, los centriolos se mueven hacia los polos opuestos de la célula, formando un uso cromático, que era lo que les decía. El uso cromático son estas rayitas que están viendo aquí. Estas líneas que parece que son como meridianos pero acostados, esos son los usos cromáticos. Y ahí están las cromátides en el centro, que son los cromosomas. Y luego, aquí está. Al final de esta fase, el nucleolo y la membrana desaparecen. En la metafase, los cromosomas se ordenan, como están viendo aquí, o se acomodan uniéndose a las fibras del uso cromático en el ecuador de la célula. O sea, en palabras cristianas, se van al centro. Se van a alinear en el centro, como ya vimos ahorita, porque se van a separar. Eso es la metafase. Y luego la anafase, los cromosomas se separan por sus centrómeros. Y las cromátidas que dijimos que era cada uno de estos pares, cada una de estas divisiones, se dirigen a los polos opuestos, formando un surco de separación, que es lo que están viendo aquí. Ahí están los dos pares de patitas ya separados. Estas son las cromátides. Ya se separaron y se están yendo cada una hacia un lado, porque se van a ir hacia el polo para que se queden cada una en su célula correspondiente. Y por último, la última, la telofase. Se reintegra la membrana celular que originalmente se había ido. También el nucleolo, que también originalmente se había ido. Los cromosomas se alargan y vuelven a su forma de filamentos de cromatina. Desaparece el uso cromático. El uso cromático son como, por decirlo de una manera burda, son como una especie de estrías que les salen ahí a la célula como diciendo que están estirando y se van a separar, ¿no? Esto que están viendo aquí. Aquí no lo vemos, aquí como se empieza a estirar es como una estría que se va formando y eso es el uso cromático. Aquí se forma y luego aquí ya empieza a desaparecer porque aquí, fíjense cómo se formaron los dos nucleolos. Cada una de estas cromátides, o sea, cada cromátide se juntó con las demás y se
se fueron cada una a un... Por eso les digo que algunos organelos van y vienen. En el caso de estas células, como son células eucariotas, pues obviamente vuelven a necesitar el nucleolo, entonces ahí se vuelven a juntar las cromátides. En la telofase se reintegra, como dije, la membrana y el nucleolo. Los cromosomas vuelven a ser lo que eran y desaparece, como les dije, el uso cromático. Al final de esta fase se lleva a cabo la citocinesis. Si les preguntan qué es la cito, acuérdense que es una célula y cinesis es como movimiento división. División del citoplasma en dos partes. Es cuando se rompe la célula en dos y se separa formando dos células hijas. Aquí ya no se alcanza a ver en la imagen, pero en la que les mandé sí. Pasamos de tener una célula a dos que tienen el mismo código genético, pero está como partido a la mitad. Que es como les puse el ejemplo. Es como si una persona de 20 años se dividiera en dos de 10 o una de 40 en dos de 20. Entonces acuérdense, profase, metafase, anafase, telofase. ¿Sí queda claro esto que estamos viendo aquí o esto a alguien de ustedes le generó alguna duda? Ninguna duda, cero dudas. Bueno. Y la meiosis es lo mismo. Ya les dije, ya vimos la diferencia, pero aquí lo vamos a ver con los términos de la guía, ¿no? La meiosis, es una división celular donde se reduce el número de cromosomas. Que es que se reduce, ya vieron cómo se reducían, ¿no? Que se iban dos para un lado, dos para el otro. Produciendo cuatro, aquí no van a ser dos, aquí van a ser cuatro células hijas porque cuando tenga dos, esas dos se van a volver a dividir en dos. Con solo la mitad de la información. Estas son células haploides, apunten esto. Diploides es cuando son células idénticas al original, diploides. Haploides es cuando son células que tienen nada más la mitad de la información de la célula anterior, las cuales, como ya vimos, no son genéticamente idénticas unas a las otras. La meiosis se efectúa por medio de dos divisiones nucleares, son dos, llamadas primera división meiótica y segunda división meiótica. Cada una tiene las mismas cuatro fases. Aquí, si ya entendimos si ya entendimos la mitosis, esto va a ser papita pura, ¿no? Primera división meiótica, lo mismo. Fíjense cómo aquí las imágenes más que están aquí, mira. Aquí arriba está la primera y abajo está la segunda. Tan, tan. Pero fíjense aquí en las imágenes. En la profase uno aquí no se ven colores, pero sucede lo mismo. Aquí está el uso cromático. Aquí está como la estrella empezando a formarse. Ya después se va a poner aquí en medio, se va a volver, es lo mismo. Aquí están los centrómeros, se van al centro. ¿Y qué pasa en la anafase uno? Se separan, pero ¿qué pasó? Se separaron dos y dos, como vimos en la imagen anterior a color, ¿no? Y aquí yo tengo dos células, pero son diferentes. Una tiene dos cromosomas completos y la otra tiene dos cromosomas completos. Ya no son iguales. Necesito volver a juntarlas para que tengan todo el código genético. Y luego estas dos aquí las tengo. Cada una va a volver a hacer lo mismo, pero miren lo que va a pasar. Se van a volver a alinear, dos cromosomas en una y dos en otra, se van a dividir y aquí van a tener ¿cómo se llaman? Estas patitas, estos pares de patitas, ahora sí se van a dividir. Y se van a crear cuatro, estas se llaman haploides porque cada una tiene un pedacito de la original. Todas las cuatro son muy diferentes. Sí, todas son hijas del original, todas tienen código genético del original, pero no son exactamente iguales. Entonces, fíjense cómo es lo mismo, nada más que son dos fases. Entonces, en la primera se crean dos células y en la segunda se crean las cuatro. Esas son las células haploides. En la primera, ya vimos también, la cromatina se condensa, lo mismo que en la primera. Se hacen visibles los cromosomas y aparece el uso cromático. Se desintegra la membrana y el nucleolo, lo mismo, todo es lo mismo. Se realiza el apareamiento de cromosomas homólogos. Esta es la sinapsis, formación de tétradas y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Mucho terminología extraña. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Los que se juntan dos con dos. Por ejemplo, estos de aquí arriba
son homólogos y los de abajo son otros. Estos son los homólogos, los que se van a quedar al final juntos. Y luego nos quedamos aquí. Y luego la metafase uno es los cromosomas homólogos se alinean a lo largo del ecuador, igual que en la mitosis. Anafase uno, cada miembro del par homólogo, o sea, el que está junto, se aleja a los polos opuestos del uso y comienza a formarse el surco de separación. Y la telofase, que es cuando se separan, los cromosomas llegan a los polos, se reconstruyen los dos núcleos hijos, que ya vimos también en la mitosis, desaparece también el uso cromático, vuelve a reaparecer el nucleolo, todo lo demás es igual. El citoplasma se divide y se generan dos células con un número haploide de cromosomas cada uno. ¿Por qué dice número haploide? Porque es un número de células que no son iguales a la célula madre. Acuérdense. Diploide, lo repito, ya sé que ya lo dije, pero otra vez. Un número diploide por lo general son dos, y es que son dos iguales al original. Mismo código genético, igual, idéntico. Y un número haploide es que son diferentes. Son diferentes incluso entre ellas también. Y luego en la segunda división va a pasar lo mismo, pero por dos. O sea, que en dos células haploides. En las células hijas, que ya vimos que son diferentes, los cromosomas se observan al condensarse la cromatina en el núcleo otra vez desaparece, aparece el uso y desaparece la membrana, lo mismo. Metafase 2, los cromosomas que ya no son pares se acomodan en el ecuador, unidos en la fibra del uso. Aquí ya no van a ser homólogos, como vimos aquí arriba, ¿no? Que eran homólogos. Aquí ya son uno y uno, como vimos aquí. ¿Qué pasó aquí? Aquí nomás se juntaron uno de un lado, uno arriba y uno abajo, y se van a dividir ya a la mitad prácticamente. Aquí nos quedamos. En la anafase, aquí está. Ya no en pares se acomodan en el ecuador, unidos por las fibras de luz. En la anafase 2, los cromosomas se dividen por su centro en dos cromátides que migran cada una a los polos, como ya vimos que lo hacían también los anteriores, y se inicia la formación del segundo surco de separación. Y por último, la telofase 2, los cromosomas o lo que queda de ellos llegan a los polos, cada célula se divide dando origen a dos, por lo que se producen en total cuatro. Cuatro células haploides, o sea, también. Estas tampoco son iguales a de las que salieron. Cada una con un miembro de cada par de cromosomas homólogos, que son estas que están aquí. O sea, aquí entre las cuatro tengo el código genético. Entre cuatro células, yo tengo que juntarlas otra vez para volver a tener mi código genético. En la mitosis, como las células eran diploides, cada una tenía el código genético completo. Esto de aquí, apúntenlo, ténganlo ahí claro. La meiosis es la reproducción celular característica de la gametogénesis. ¿Qué significa génesis? Origen. ¿Qué son los gametos? Ya lo vimos ahorita. Los gametos son, esto es lo que vamos a ver aquí, ¿eh? La espermatogénesis y la ovogénesis. Ovo de óvulo, espermato de esperma. O sea, es como, si se fijan, estos son ejemplos de la meiosis. Aquí primero se dividen en dos y luego en cuatro. Cada uno de estos genera un espermatozoide y aquí también se generan óvulos. Todos son diferentes. Nada más que aquí, ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro, porque vamos a ver aquí también unos nombres medio extraños. Entonces, esto, apúntenlo. La meiosis es la reproducción característica, no de nuestra piel, no de nuestros ojos, es de la gametogénesis, mediante el cual se forman y maduran los gametos. ¿Qué son los gametos? Las células sexuales, que es con la que cuando las unimos damos forma o damos vida a un ser vivo, no importa de qué especie sea, de un ser vivo nuevo. Este proceso de la gametogénesis se divide posiblemente en ovogénesis y espermatogénesis. La espermatogénesis ocurre en los testículos e inicia en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Y comienza en los túbulos seminíferos, esto no se preocupen, nada más acuérdense de esto. Con células llamadas espermatogonias, que son diploides, que son iguales a la madre, estas se desarrollan y forman los espermatocitos. Estos nombres están muy extraños, pero como que ya ténganlos ahí en su radar, ¿no? Creo que aquí no hay mucha ciencia, porque todo lo que vean espermato, que es de la espermatogénesis, y aquí se fijan, va a haber
Ovocitos. Todo lo que empiece con OV viene de óvulo. Entonces, esto también nos ayuda a saber cuál es de cuál. Si ustedes ven algo en la ovogénesis que diga espermato, no es de ahí. No, todo lo que sea espermato es de lo masculino. Entonces, estas se desarrollan y forman los espermatocitos primarios, que son los que están viendo aquí en la primera división. Y luego dice que por medio de una segunda división meiótica, que es la que ya conocemos, se forman dos espermatocitos secundarios que son haploides. Estas sufren una segunda división meiótica, o sea, ¿qué quiere decir? Que primero tuvimos una división, ¿cómo se llama? De mitosis. Iba a decir mitótica, pero sonaba raro. Primero tuvimos una mitosis porque se formaron diploides. Y luego ya después viene la meiosis, que es cuando ya se forman los espermatozoides secundarios, y luego estos los espermatidas, que son esos de aquí. Estas sufren una segunda división meiótica, que es la meiosis 2 para originar ahora sí las cuatro espermátidas, también haploides. Cada una madura hasta convertirse en un espermatozoide. Al final de este proceso se obtienen cuatro espermatozoides haploides. O sea que primero tenemos las espermatogonias. Estas generan el espermatocito primario. Estos son diploides, ¿eh? Estos sí son iguales. Si se fijan, tienen el mismo código genético. Y aquí ya se empiezan a separar. Entonces, este que es espermatocito primario, de aquí va a salir la meiosis uno. Y aquí en el secundario se lee la meiosis 2. Y estos que quedan aquí, los espermátidas, son los que van a desarrollarse en espermatozoides. Y en la ovogénesis lo mismo, pero aquí hay una diferencia. La ovogénesis también es la formación de óvulos maduros, se lleva a cabo en los ovarios. También, aquí la diferencia es que este proceso inicia antes del nacimiento, cosa rara, ¿eh? Cuando el ovario del embrión forma células especializadas llamadas ovogonias, que se desarrollan y dan lugar a los ovocitos primarios diploides. Cada uno de estos inicia un proceso de división meiótica, pero este se detiene en la profase uno hasta que empieza la pubertad. Esto es una locura, pero pues así es la naturaleza, ¿no? En la pubertad inicia la profase uno. Entonces, al iniciarse la pubertad, este concluye con su primera división meiótica y se origina el ovocito secundario. Este recibe casi todo el citoplasma y un cuerpo polar, que se puede desintegrar y dividir nuevamente. El ovocito secundario es el que sufre la segunda división meiótica y se produce el óvulo. Y un segundo, tercer cuerpo polar que producen, funcionan como vehículo para deshacerse de los cromosomas que también degeneran. Al final de la ovogénesis, aunque tengamos cuatro. Si se fijan, aquí tenemos tres cuerpos polares y nada más un óvulo. Aquí nada más se obtiene un óvulo haploide, o sea, de los cuatro, nada más se obtiene uno. En la espermatogénesis, si les preguntan al final cuántos espermatozoides maduros son los cuatro. De los cuatro haploides, de las dos divisiones meióticas, que son dos y luego dos que son cuatro, sí se forman cuatro espermatozoides maduros, pero de la ovogénesis se forma nada más uno. Se forma nada más un óvulo. Los demás son cuerpos polares que desechan lo demás del código genético. Está un poquito revuelto, son muchos nombres ahí, pero nada más acuérdense, todo lo que diga ovo, óvulo, todo lo que diga espermato, este, masculino. Estos son ejemplos de meiosis ya aplicados cada uno. Estos son entonces la gametogénesis. La gametogénesis son, ya vimos, estos, a ver, denme un segundito, denme un segundo nada más porque se me hace que, no, está bien. Está bien, ya me estaba asustando. Pensé que no había mandado el enlace a unas personas que tenía que mandarlo. Este, sí queda entonces claro todo esto. Yo sé que son muchos términos, son muchas palabras, pero no sé si esto ya ha creado alguna duda. Sí tenemos claro lo que es la diferencia entre mitosis y meiosis, las fases, lo que pasa en cada una, en qué parte del cuerpo se desarrolla este, la mitosis, en cuáles células se desarrolla la meiosis, cuáles son los gametos, qué son los gametos, cuántos tipos de gametos hay, todo eso lo tienen que tener claro. Y lo que vamos a ver a continuación es esto del metabolismo. Es una palabra que seguramente hemos escuchado más de una vez, ahorita la vamos a ver a detalle, pero antes de avanzar con el metabolismo, les dije que aquí íbamos a ir rápido, ya se fijaron, ¿eh? No hay duda con el tema anterior, vamos bien, podemos avanzar, o lo que vimos aquí, a alguien le creó algún problema o alguna duda.
Todo bien, profe. Muy bien. Miren, vamos a ver unas preguntas así rapidito, ¿no? Vamos a ver estas de aquí. Dice, son de lo que vimos ahorita, lo que vimos y lo que vimos también el anterior, ¿no? O sea, el martes. Dice, son moléculas orgánicas que nos proporcionan energía a corto plazo. Acuérdense que esto sí lo subrayamos, ¿no? Y aquí nos dan una pista muy buena, ¿no? Como la glucosa o la fructuosa. Como la glucosa o la fructuosa. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las que nos daban energía a corto plazo? ¿Qué era la principal o la primera fuente de energía? ¿Cuáles eran? Eran las proteínas, aminoácidos, carbohidratos o vitaminas. Dice Mía, dice Gerardo y dice Lu, todos dijeron carbohidratos muy bien ahí. Acuérdense que sí, Alejandro también muy bien. Son los carbohidratos porque pues, eran las azúcares, acuérdense, ¿no? Ahora, segunda pregunta. ¿Cuáles son las células que no presentan núcleo? Son las anaeróbicas, que esa palabra ni la hemos visto, pero ahorita vamos a ver cuál es. Nada más puede ser la B o la C, procariotas o eucariotas. Autótrofo también lo vamos a ver más adelante. Dice Lorena, no, dice carbohidratos también. Aquí Alejandro dice que es la B, dice Lu que también es la B, Gerardo que es la B, porque la B son procariotas. Puede ser procariota o procariontas o procariontes, ¿eh? Se los digo porque en algunas guías ese nombre puede cambiar, pero nada más va a cambiar la última por una E a veces. Es correcto. Son las que no presentan núcleo. Acuérdense que, como dije, pro son las que son más pequeñitas y las eucariotas son las que son más grandes, más complejas. Entonces, las que no tienen núcleo, las pequeñas son las procariotas. Ahora, esta, a ver si se acuerdan, ahorita la vamos a ver, ¿no? ¿Cuál de los siguientes organelos se encarga de la síntesis de proteínas? Que les dije, es como el estómago, es el que va a absorber los nutrientes. Ahorita lo vamos a repasar, ¿no? Pero si alguien se acuerda, ¿cuál elegirían? O empiecen a descartar, digan, a ver, esta no puede ser, tampoco puede ser tal. A ver quién tiene buena memoria. Dice Lu que es el ribosoma. Qué buena memoria tienes, Lu, ¿eh? Ribosoma. Vamos a comprobarlo aquí arriba. Yo sé que las mitocondrias son los pulmones. El núcleo no puede ser. Las vacuolas también son los que también, ¿cómo se llama? Regulan lo que entra y sale. Es el ribosoma, pero vamos a comprobarlo aquí arriba. Acabo está aquí de volada. ¿Qué dijimos? Síntesis. ¿Qué dice el ribosoma? Es todo lo muy bien. Participan en síntesis de proteínas. Ahí están, ¿no? Así es, Alejandro dice, bien, dice, por dos. Sí, les decía, el núcleo es donde se lleva a cabo el metabolismo y la reproducción, pero no dice nada de síntesis, ¿no? ¿Qué dicen las vacuolas que les decía? Controlan almacenan sustancias como ácidos y almidón y también bombean el exceso de agua, que como les digo, regulan lo que va entrando y saliendo, ¿no? Y las mitocondrias que les dije, respiración celular. Entonces, muy bien ahí. Vamos a hacer unas cuantas más. Ahorita si vemos uno de un tema que no habíamos visto, pues nada más me la brinco. Número 4 dice, se realiza en 8 fases. Se lleva a cabo la citocinesis y se forman al final 4 células. Aquí ya deben de saber cuál es, ¿no? Las características mencionadas pertenecen a la meiosis, bipartición, esporulación o mitosis. Bien fácil, ¿no? Dice Alejandro que es la meiosis. Sí, eso de bipartición ni existe, la esporulación tampoco, tiene que ser mitosis o meiosis. Es correcto, Lu, es la meiosis. Mitosis son 4 fases nada más. Lorena, muy bien también, dice que tiene que ser la meiosis porque es la que tiene 8 fases en total. 4 de la fase uno y 4 de la fase 2. Y al final nos da 4 células que son haploides. Y luego aquí dice, aguas aquí, ¿eh? Aquí entra lo que les decía ahorita. Estas son preguntas como de examen. Dice, la ovogénesis es el proceso donde se forman las siguientes estructuras. Fíjense, óvulos. Pues ya vimos que no puede ser, ¿verdad? ¿Cuál ven que nada más tenga puro ovo? Esa es la que va a ser, ¿no? Ya lo ubicaron, ya me contestó Alejandro bien rápido, ¿eh? Antes de que yo dijera algo, Alejandro ya había contestado. Muy bien. Esto era lo que les decía, ¿no? Estas son preguntas muy parecidas a las de examen. ¿Por qué? Porque en la homogénesis, que es el proceso donde se forman los gametos femeninos, exactamente la C, porque tiene ovogonias, ovocito primario y ovocitos, tiene puros ovos.
Entonces es de los óvulos. Fíjense cómo aquí dice óvulo, espermato, espermato, no puede ser. Espermato, ovo y corpúsculos tampoco. Si tiene esperma, no puede ser. Así de sencillo. Estas que siguen todavía no las vemos, así que nos las vamos a brincar. Pero pues, hasta ahorita veo que vamos bien. Hasta ahorita, por eso les decía la importancia de ver nada más cómo empezaban las palabras, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de volada aquí a metabolismo o las rutas metabólicas, ¿no? Así, sí, simple y sencillo. Les decía ahorita que este término sí lo hemos escuchado más de una vez. Ya ven que hay gente que dice, yo tengo el metabolismo muy acelerado o yo tengo el metabolismo muy lento. ¿Qué significa el metabolismo acelerado? Es que nuestro cuerpo hace procesos de manera más rápida de lo normal o más lenta. Pero el metabolismo es los procesos que las células usan. Aquí dice, las células utilizan energía para llevar a cabo sus procesos. Eso es el metabolismo. Por ejemplo, yo tengo 40 años y yo todavía hace unos años pesaba 50 y tantos kilos, ¿no? O sea, era muy, muy, muy delgado, ¿no? Ahorita ya me veo normal. ¿Por qué? Porque yo de volada subía y bajaba de peso. Yo con hacer ejercicio y también de repente si no duermo bien, yo bajo de peso muy rápido. Entonces tengo un metabolismo, a pesar de mi edad, es muy acelerado. Yo pensé que a esta edad ya se me iba a quitar, pero no. Sigue igual. Si yo voy al gimnasio y voy a lo mejor un mes, parece que ya fui como un año, porque se me notan muy rápido los resultados, pero también si dejo de ir, también se me nota muy rápido que no voy, ¿no? Subo y bajo de peso muy rápido. Entonces, tengo un metabolismo acelerado. ¿Qué quiere decir? Mis células llevan a cabo sus procesos muy rápido sintetizan y muy rápido se deshacen de lo que no necesitan, ¿no? Entonces, el metabolismo es eso, acuérdense. Son los procesos que llevan a cabo las células y obviamente se dan todos nuestros órganos. Para esto desarrollan una compleja serie de reacciones químicas, las cuales se les conoce como metabolismo. El metabolismo, ya les dije, son estos procesos que usan las células, perdón, son estas reacciones químicas que las células tienen para llevar a cabo los procesos. Eso es básicamente el metabolismo, los procesos que hacen las células. La mayoría están ligadas a secuencias llamadas rutas metabólicas. En el metabolismo se diferencian dos, las anabólicas y las catabólicas. Otra vez también aquí, quien de ustedes vaya al gimnasio, estas palabras seguramente se les van a hacer muy conocidas, ¿no? Cuando dicen, esa persona se está metiendo anabólicos. ¿Para qué se mete alguien anabólicos? Ya saben, ¿verdad? Entonces dice, el anabolismo comprende la elaboración de moléculas complejas a partir de sencillas. O sea, el anabolismo es de un proceso sencillo, yo voy a hacer moléculas más complejas, ¿no? Necesitando el aporte de energía. Un ejemplo lo vemos en la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis o la de proteínas a partir de los aminoácidos. Un ejemplo muy simple también es cuando alguien se mete anabólicos, también es a veces o para bajar de peso o para subir de peso más rápido, ¿no? Porque se aceleran los procesos, ¿no? Y luego el catabolismo es lo mismo, pero al revés. Este va a desintegrar moléculas complejas hasta hacerlas simples. Como ejemplo, mencionamos la descomposición de la glucosa durante los procesos respiratorios en dióxido de carbono, agua y energía. La vida en el planeta se mantiene gracias a dos procesos químicos biológicos, la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis y la respiración no son lo mismo. La respiración la hacemos nosotros. Acuérdense que nosotros respiramos oxígeno, ocurre una síntesis o lo contrario, una síntesis y despedimos dióxido de carbono. O sea, hacemos un proceso anabólico de moléculas sencillas como el oxígeno, exhalamos moléculas complejas como dióxido de carbono. En la fotosíntesis ocurre lo contrario. De dióxido de carbono lo descomponen y forman oxígeno. Por eso las plantas nos llevamos muy bien con las plantas siempre, ¿no? Porque las plantas, lo que ellos respiran es lo que nosotros exhalamos y viceversa. Esto se puede expresar como una lucha entre cloroplastos y mitocondrias. Siempre que vean la palabra mitocondria, acuérdense, mitocondrias son los pulmones de la célula, es donde se lleva a cabo la respiración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que los cloroplastos son exclusivos de los vegetales, de las plantas, y mitocondrias de las demás células.
Los primeros fabrican moléculas, descomponen agua, o sea, los cloroplastos, y producen oxígeno en la fotosíntesis. La mitocondria las degrada, produce agua y genera dióxido de carbono. Y aquí nos ponen, ya les dije que la fórmula, no se preocupen, obviamente esta fórmula está balanceada, pero no se apuren, vamos nada más a ver lo que está aquí. La fotosíntesis es el proceso donde se transforma la energía solar en energía química aprovechable y esta es la principal fuente de materia orgánica. Esto apúntenlo, porque también ya vieron que ahí abajo en las preguntas estaba una pregunta que seguía. A los organismos capaces de hacer esto, ¿qué cosa? Transformar energía en como alimentos. O sea, en pocas palabras, que se pueden alimentar a sí mismos sin necesidad de alimentarse de otro ser vivo, se les llama autótrofos. Estas dos se las van a preguntar en el examen siempre. Auto quiere decir a sí mismo. Trofos quiere decir comida. Entonces, que se alimentan por sí mismos. No necesitan, nosotros somos seres heterótrofos. Necesitamos alimentarnos de otros tipos de seres vivos. Hetero, diferente. Entonces, heterótrofos, comida de diferente origen. Autótrofos que se pueden autoalimentar, ¿no? ¿Por qué las plantas son autótrofos? Porque las plantas comen luz. Sí, la luz no es un ser vivo, la luz es un elemento. Bueno, son ondas y son partículas que tienen ciertas moléculas pero no son seres vivos. Las plantas comen luz. Las plantas no tienen que comer otras plantas. Las plantas con la luz del sol, las plantas verdes, que se los dije la vez pasada, en las hojas tienen como celdas solares, que son los cloroplastos, ahí está la clorofila, y la clorofila es la que va a atrapar esto que están viendo aquí. Si se fijan, es dióxido de carbono y agua, más la energía del sol. Esto lo van a sintetizar y miren lo que sale. Sale carbono, sale oxígeno, perdón, hidrógeno y sale oxígeno. Y también sale un 6O2, sale más oxígeno. O sea, están descomponiendo algo que originalmente eran moléculas complejas, donde el oxígeno estaba mezclado ahí con el carbono, o sea, el dióxido de carbono, en oxígeno, que sí podemos respirar. Nosotros no podemos respirar dióxido de carbono. Si lo hacemos tantito, pues nos va a dar sueño y nos vamos a morir, que es lo que le pasa a la gente que se intoxica con monóxido de carbono o también con dióxido de carbono. Respirar eso por un tiempo prolongado, pues obviamente nos desvive, ¿no? Y el oxígeno sí, es el que tenemos que respirar. Entonces, como las plantas se alimentan de esta luz, se puede decir que se alimentan a sí mismas, no ocupan nada más que la luz. Y en sus mismas hojas crean este proceso de fotosíntesis, por eso se llama fotosíntesis. Foto significa luz, ¿eh? La palabra foto, uno pensaría que foto es una fotografía que tomamos, pero no. Una fotografía también tiene un origen, si no me equivoco, es griego. El grafos es una descripción. Fotografía quiere decir descripción de lo que está iluminado, descripción de la luz. Las fotografías originalmente pues ocupan flash. Antes usaban un flash así aparte, todavía usamos flash, pero ya hay cámaras que pueden percibir incluso oscuridad, ¿no? Antes no, antes uno tenía que iluminar y una fotografía es justamente descripción de lo que está iluminado. Foto es algo que está iluminado, iluminación, luz. Entonces, fotosíntesis es sintetizar la luz, convertir la luz en otra cosa, ¿no? Entonces, los organismos que se alimentan, ponemos las plantas como ejemplo que se alimentan de luz, pero hay otros seres que también se alimentan de otras cosas. Pero cuando un ser no ocupa de otro, se llama autótrofo. Ejemplos, plantas, algas y cianobacterias, que era lo que ahorita les decía que se forman allí cuando hay humedad, ¿no? Y las células y organismos que carecen de pigmentos fotosintéticos como nosotros, no somos verdes, no tenemos clorofila, dependen de los seres autótrofos para obtener su alimento. Esos somos nosotros, heterótrofos. Esta es una fórmula que, como les dije, no se preocupen, nada más fíjense que esto ya lo vimos en química, que aquí el oxígeno está mezclado con el carbono y aquí el oxígeno está mezclado con el hidrógeno y aquí nos da oxígeno solito, aquí, caray, aquí de este lado. 6 oxígenos. O sea, aquí esto produce también aquí esta sustancia, pero ya produce oxígeno. La fotosíntesis comprende un gran número de reacciones químicas. Algunas requieren una fuente luminosa, obviamente la luz del sol, y otras pueden llevarse a cabo sin ella. O sea que tiene dos fases. Una cuando ocupa la luz del sol y una cuando no. Se les conoce como fase luminosa y fase oscura.
La fase luminosa, así rapidito, requiere luz solar, sencillo. Ocurre en la tilacoide de cloroplasto, o sea, ahí donde está la clorofila. Se origina ATP. Más adelante en la siguiente sesión vamos a ver qué es esto, ¿no? La molécula de agua se rompe y se libera oxígeno. ¿Qué es el ATP y el NADPH? Estos son sustancias que ahorita las vamos a ver. Bueno, no ahorita, se me hace que las vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, fase luminosa, luz solar. Ocupa los cloroplastos, pero ocurre en la tilacoide. Ocurre en la tilacoide, que es así como que adentro del cloroplasto. Y rapidito, antes de irnos, fase oscura, apunten esto porque por algún motivo que no entiendo, en el examen lo preguntan mucho, también se le llama ciclo de Calvin. La fase oscura es también el ciclo de Calvin. Este se va a realizar en la estoma del cloroplasto, o sea, en la parte exterior. El hidrógeno del agua y el dióxido de carbono son utilizados para formar azúcares sencillos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la fase luminosa se libera el oxígeno. En la fase oscura se liberan azúcares sencillos. En la fase luminosa requiere luz solar, la fase oscura no. La fase luminosa ocurre en la tilacoide, o sea, en el interior, y la fase oscura ocurre en el estoma del cloroplasto, o sea, en el exterior. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Aquí, más adelante lo que vamos a ver es esto, que son ejemplos de respiración celular. Aquí viene esto que les mencionaba, el ATP que son estas, son, son como que formas en las que se mide la respiración. Si no me equivoco, es el trifosfato. Aquí tiene que venir. Déjame ver si me lo encuentro por aquí, no lo veo. Por aquí debe venir la definición. Si no, ahorita se las mando. Pero cada una de estas siglas tiene obviamente su terminación. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Ahorita vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Entonces vimos lo que es metabolismo. Todavía no acabamos, ¿eh? Lo vamos a ver la siguiente semana, lo terminamos. Metabolismo, procesos que hacen las células para desarrollarse. Anabolismo, catabolismo, fotosíntesis. Aquí vemos lo que son los organismos autótrofos y heterótrofos. Y estamos viendo que la fotosíntesis tiene una fase oscura y una fase luminosa. No sé si hasta ahorita hay alguna duda o alguna pregunta o alguna queja antes de irnos.